Lagartija italiana. Esta subespecie de la lagartija italiana se encuentra en Sicilia, el suroeste de Italia y Cerdeña. Mide entre 15 y 25 centímetros, sin contar la cola. Se trata de una lagartija grande y robusta, con el dorso verde y vientre blanco. En algunos casos puede ser naranja o azul. Por lo general presenta manchas oscuras en forma reticulada en el dorso. Y también morfos como el de este caso, que no presentan manchas. Presentan dimorfismo sexual en la cabeza. Las hembras tienen la cabeza más pequeña y mandíbulas menos fuertes que las de los machos. Habitan bosques, pastizales, áreas rocosas, arbustivas y también espacios transformados por el hombre, como áreas rurales. Su dieta se basa en insectos y otros pequeños invertebrados. La lagartija italiana es una especie que también se introdujo en España, Turquía, Estados Unidos y Canadá. La subespecie de este caso se puede confundir con la lagartija siciliana, con la cual comparte la distribución y se diferencia por ser más grande y robusta que esta última. Lagartija siciliana. Se trata de una lagartija endémica de Italia, la cual se encuentra en Sicilia y las Islas Hégadas. Estas pueden alcanzar un largo de 7,5 centímetros, donde los machos son algo más grandes en tamaño que las hembras. Esta especie se puede confundir con la lagartija italiana, la cual es más robusta y grande que esta. Las hembras generalmente presentan dorso verde, en algunas puede ser oliva o marronado. También pueden tener líneas dorsolaterales y puntos a lo largo de la espina dorsal. En machos también suelen presentar puntos oscuros en línea en el dorso y flancos, con una mayor variación de color. La parte inferior es blanca, pero con colores brillantes en machos reproductivos. Habitan zonas con vegetación, incluso zonas de cultivo, parques y jardines. Se alimentan de insectos y otros pequeños invertebrados. La hembra pone de 4 a 6 huevos en la base de una planta. Lagartija roquera. Es un pequeño reptil de unos 4 a 6 centímetros de largo, sin contar su cola. Este se distribuye por gran parte de Europa. También fue introducido en Estados Unidos. Esta especie se caracteriza por tener la garganta reticulada. Sus coloraciones son variables. Suele presentar manchas negras con franjas negras a los lados del dorso. Su vientre suele ser rojizo. Habita en terrenos montañosos. En la península ibérica se puede hallar al noreste. Son animales ovíparos. La hembra pone de 3 a 8 huevos. Su alimentación se basa en insectos. Se la observa de momentos quieta, aprovechando la radiación solar para regular su temperatura corporal. Estos animales son de sangre fría. Se mueven velozmente al sentirse amenazadas. Tienen muchos depredadores. Su cola suele desprenderse en situaciones de peligro. Esta tiene la capacidad de regenerarse. Durante el invierno se esconden y pasan por un período de letargo hasta que llegan los meses más cálidos. Lagartija colilarga.
Es una lagartija que llega a medir unos 7,5 centímetros, sin contar su cola. Esta última puede llegar a medir unos 23 centímetros. Es por eso que recibe este nombre. Se distribuye por Europa en la península ibérica, también en el extremo noroeste del continente africano. Sus escamas presentan una punta y son similares a puntas de flechas. Su coloración es parda, con 2 líneas de un lado del dorso y otras 2 del otro lado. Estas de un tono blanquecino. Ventralmente son más claros. Los machos se tornan más coloridos durante la época reproductiva, con tonalidades anaranjadas a los lados de la cabeza y también tonalidades amarillentas. También se observan ocelos a los lados del cuerpo de color azulado. Habitan en zonas arbustivas, por lo general en ambientes secos. Allí se alimentan de insectos. Estas lagartijas son muy ágiles cazadoras. Esta velocidad y agilidad también les sirve para escapar de sus depredadores, los cuales son muchos. Son animales ovíparos. Estos nacen de huevos. Las hembras ponen de 1 a 11 huevos en verano. Se las suele observar inmóviles bajo el sol para regular su temperatura corporal. Estos animales son de sangre fría. Lagartija parda. Es un pequeño reptil de unos 4 a 6 centímetros sin contar su cola. Anteriormente se lo consideraba una subespecie de la lagartija ibérica. Hoy en día se la considera una especie aparte. Se distribuye por el noreste de España y sur de Francia. Sus tonalidades van del pardo a gris o también un tono verdoso. Una línea transversal formada de manchas irregulares que van de la cabeza a la cola. Estos ejemplares fueron hallados en Monte Urgul, en San Sebastián. Estas se encuentran en suelos arenosos o entre piedras y rocas. Son animales insectívoros, se alimentan de insectos y otros pequeños invertebrados. Son ovíparas, estas nacen de huevos. Se las observa siempre en alerta, al moverse realizan movimientos muy veloces. Estos reptiles tienen muchos depredadores. Lagartija lusitana, también conocida como lagartija de Guadarrama. Mide entre 6 y 4 centímetros de largo aproximadamente, sin contar la cola. Su distribución abarca gran parte del noroeste de la península ibérica. Presenta una gran cantidad de manchas negras junto con tonos pardos en el dorso. Ventralmente más claro. Habita en zonas rocosas o entre edificaciones en zonas urbanas. Su dieta es insectívora. Lagartija verdosa. Es una lagartija endémica de la península ibérica. Se distribuye en España por Extremadura y Castilla-La Mancha, en Portugal por el sur y centro. Miden unos 15 centímetros de largo.
Son animales insectívoros. Habitan ambientes rocosos con escasa cobertura vegetal. Por lo general se asocia con construcciones humanas. Salamanquesa común. Estos reptiles son un tipo de gecko, muy común de observar en la península ibérica y en algunas regiones del Mediterráneo. También han sido introducidos en el continente americano. Miden entre 5 y 15 centímetros. Algunos pueden llegar a los 19 centímetros de longitud. Presentan hileras de tubérculos en el dorso. Su coloración va del pardo al gris. Su pupila tiene forma vertical. Sus patas tienen dedos con capacidad de adherirse a la superficie de objetos. Se la suele encontrar, como en este caso, entre rocas y piedras. También entre edificaciones, en donde aprovechan la radiación solar. Se alimentan de insectos. Estos nacen de huevos.